Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro. Enséñanos los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo. Tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe por luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Con todos entra todos. No, eso es una chorrada actual. A todos. A todos, que es castellano puro de toda la vida. Entonces, os decía que a los veteranos y a los que venís hoy por primera vez, que nos alegramos mucho, los nuevos me refiero, que estáis en vuestra casa y que el tema del curso obviamente está muy avanzado. Desde octubre para acá estamos en todo caso en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, terminando el capítulo 12. Y la semana pasada, el lunes, estábamos vamos a terminar con el texto, o sea, los últimos versículos ya del capítulo 12, nos dimos cuenta que se nos había echado el tiempo encima y dijimos, bueno, pues comenzamos el lunes con esta lectura. Os lo digo, nos quedamos en el capítulo 12 y pretendíamos leer del 13 al 18 de los versículos del capítulo 12. El dragón, al verse precipitado sobre la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el varón, pero dieron a la mujer 2 alas de águila real para volar al desierto, el lugar donde es alimentada por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. La serpiente arrojó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para que el río se la llevase. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer, abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. El dragón se irritó contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia, a los que guardan los mandamientos de Dios y son fieles testigos de Jesús. El dragón se plantó sobre la arena del mar. Perfecto. Tras el fracaso con el hijo, la serpiente, enfadada, y lanza una persecución más feroz contra la mujer, madre de ese hijo. Dios sale en defensa de la mujer y vuelve al pensamiento que ya explicamos en el versículo 6 sobre el desierto y el ser alimentada allí, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora lo que añade es que la dotó de 2 alas, una metáfora muy conocida que simboliza rapidez en el auxilio. El tiempo es el mismo, que ya vimos entonces, y simboliza la brevedad de los tiempos, expresado igualmente en esos 1260 días, como vimos, o un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, que dice el versículo 14. Nuevo fracaso de Satanás contra la mujer, y nuevo simbolismo para decirnos que entonces, fijaos la maldad, lanzó todo un río contra ella, arrastró de su boca como un río para arrastrarla, dice, un río de persecuciones, calamidades. Si, además de los acontecimientos ocurridos contra los primeros cristianos, nos revela acontecimientos que se repetirán durante toda la historia de la Iglesia, bien podemos ver pues todo un río de ataques, martirios, calumnias, ateísmo, masonería y un larguísimo etcétera, y de los que la historia ha dado
sobrado y repetido testimonio. Dicen los versículos 16 y 17 sobre ser tragado el río vomitado. Como crecidas que han ido cediendo, que han ido pasando una y otra vez, esos ríos contra la Iglesia. Los que tenemos ya cierta edad, hemos visto cómo han ido desfilando ataques, incendios, persecuciones, calumnias, con diversos matices, para volver con nuevos intentos. Vamos a volver a releer el versículo 17, Carmen, porque para entenderlo nos vendrán bien unas aclaraciones, pues veréis que el texto habla de lanzar la furia del dragón contra el resto de su descendencia. Lee el 17 de nuevo. El dragón se irritó contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia, a los que guardan los mandamientos de Dios y son fieles testigos de Jesús. Efectivamente, dice más, ¿no? Dice que estos que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús, por lo que queda claro a quién se está refiriendo, ¿no? Es indudable que a la Iglesia hay que considerarla bajo dos aspectos diferentes en su conjunto. Lo habréis oído 1000 veces, ¿no? En cuanto a miembros de la Iglesia y la Iglesia como sociedad cristiana. La Iglesia como sociedad cristiana en su esencia es sin defectos, es indefectible. Los miembros individualmente estamos siempre expuestos a persecuciones del demonio, y contra estos es o debe ser a los que se refiere el texto. En cuanto a hechos inmediatos a la fecha del libro, podemos ver en el símbolo de 7 cabezas y 10 cuernos, recordad, a la Roma dominada por Satanás, y serían las cabezas sus 7 colinas y los 10 cuernos 10 emperadores. Pero para que veáis lo difícil que es interpretar toda esta simbología de Apocalipsis, otros piensan en Roma, y en esto coinciden casi todos, en cuanto a lo inmediato, pero dicen que son 7 cabezas, 7 emperadores y 10 cuernos, 10 reyes vasallos. Sea una cosa o sea otra, estamos siempre en la duda de esa interpretación, que depende de quién la haga. Y terminado el texto de este capítulo, vamos a lo prometido, lo que era nuestra ventana de expectación, con ganas de llegar al capítulo 12. ¿Quién es la mujer? ¿Quién es la mujer sobre la que gira todo este capítulo 12? Nos hemos valido de distintas interpretaciones, de la Biblia comentada, de los profesores de Salamanca, comentarios al Nuevo Testamento, de la Compañía de Jesús, el tomo 3 del Apocalipsis del especialista en esta materia, Barsotti, del que me habéis oído ya algunas citas, y comentarios a la Sagrada Escritura de Verbum Dei, escritos de San Juan, del padre Felipe Ramos. Con este material hemos visto que en general no se puede decir que se refiere exclusivamente a, no, porque unos cargan la tinta más en este aspecto, otros más en este otro, y todos terminan por no excluir, porque a vista de los textos no se puede excluir. Y la tinta es cargada sobre la mujer. Y la mujer es Israel, es la Iglesia, es María, o tanto María como la Iglesia. Todos tienen sus razonamientos, todos dan sus razones, pero lo que no cabe duda en absoluto es de las enseñanzas mariológicas de este capítulo, que son una gozada. Solo hago un pequeño repaso. En el versículo 5.1, la mujer es de naturaleza humana, pues da a luz un varón, no cabe duda. Segunda cita, también del versículo 5, es madre de quien ha de regir todas las naciones, luego madre de Jesucristo, que está, por cierto, en el mismo trono del único Dios, como dice el versículo. Otro, en el capítulo 3, el dragón nada puede contra la mujer inmaculada, ni contra el Hijo. Del versículo 6,
va a un lugar especial, alimento especial de Dios para la mujer. Hizo en ella cosas grandes todo el poderoso. Esto estaba revelado por la Sagrada Escritura, ¿no? Y hoy hemos leído, dotada de alas de águila, pudo volar lejos de la serpiente. Volará hasta el trono de su hijo. Asunción, os suena, ¿verdad? Y, por último, por encima de los grandes astros, su vestido es de sol, coronada de estrella. Y no olvidemos que en los primeros capítulos vimos que estrellas significaban ángeles, luego coronada de ángeles. Estoy haciendo un poquito de recapitulación de todas estas cosas que ya nos tienen que sonar, ¿no? Claro, si es que es la mujer, para aceptar esta interpretación hay que creer que la Virgen María es inmaculada, Madre de Dios, corredentora, asunta al cielo en cuerpo y alma. No tenemos derecho a pensar que los demás sean tan pobres en memoria como yo, pero por si acaso es de obligado cumplimiento repetir una vez más, no me canso. Para San Juan, al igual que cuando se refiere al tiempo escatológico, este libro de Apocalipsis comprende todo el tiempo de la historia de la Iglesia, desde la encarnación hasta la parusía, hasta la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Así que el capítulo 13 que comenzamos puede referirse a historia contemporánea del autor, personas, hechos concretos, pero a su vez acontecimientos de siempre en la vida de la Iglesia. Aparece como salida del mar una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas, una rara bestia como veremos, y a la que el dragón, Satanás, entrega su trono y un poder fenomenal. La bestia que escucharemos, con poderes infernales, bien pudiera tener su encarnación en el Imperio Romano, pero a su vez veréis que igualmente su poder será permanente en su lucha contra la Iglesia hasta el final de los tiempos, en este periodo que comprende todo el Apocalipsis. Una segunda bestia subida de la tierra, con poder para que los moradores de la tierra adorasen a la primera, capaz de hacer extraordinarios prodigios para extraviar a los moradores de la tierra, y que marcó, selló a quienes le adorasen e hizo morir a quienes no le adorasen. Destacan con estas dos bestias dos distintos poderes satánicos contra la Iglesia. Uno de fuerza, capaz de dominar, esclavizar, martirar, ahí estaría el poder político representado en todos los tiempos, y leyes contra las leyes divinas, poder del dinero, etcétera, etcétera. Y el de la otra, el de perniciosas filosofías que nunca han faltado tampoco. La imposición del ateísmo, la inmoralidad, la pornografía, el divorcio, el aborto, como una eficaz manera de destruir la familia, el ridiculizar la piedad, etcétera, etcétera. Todos somos testigos de una manera u otra de los ataques contra la Iglesia de todos y cada uno de esos poderes que encarna la bestia. Clara demostración de que además de referirse a hechos de entonces, como hemos dicho en otras ocasiones, abarca todos los tiempos. Y no es de extrañar que ante esos poderes, con independencia de que Satanás siempre ha pretendido aparecer con títulos propios de Jesucristo, como veremos, diga el vidente, Juan Claro, que los adoradores de la bestia gritasen: ¿quién como la bestia? Influirán sobre todo pueblo, lengua o nación. Y terminará el capítulo con el anuncio del anticristo y comenzaremos, como no, lo comentaremos despacio, el famoso número 666, el número de la bestia. Vamos a comenzar a leer este capítulo 13. El dragón, el diablo, ha fracasado, tiene el tiempo marcado, en persona ha intentado destruir a la mujer y a su hijo, y ahora se vale de aliados a los que entrega grandes poderes. Hay como una trinidad maléfica: dragón, bestia y segunda bestia. Todo odio como tremendo
remedo, como imitación de la Trinidad divina, que es todo amor, todo lo contrario. Y en este capítulo se ve la insistencia de Satanás de aparecer como aparece el Cordero de Dios, llaga mortal, pero curada al fin, adorar su imagen, porque ha revivido, marcar los suyos, sellarlos también, etc. Y al igual que Miguel, el ángel, quien como Dios cuenta con poderes para la lucha de la bestia, que recibe poderes satánicos, se dirá, ¿quién como la bestia, no? La descripción de la primera bestia es expresiva, semejante a una pantera, luego astuta y ágil, y es como de oso, potencia irresistible. ¿Quién podrá moverla? Fauces de león, feroz trituradora de presas. Es natural que sean semejantes a las bestias vistas por Daniel. Son fuertes poderes feroces a los que Satanás se ha valido y se vale siempre. Dice que el dragón le dijo a la bestia, su poder, su trono y autoridad grande. El dragón es el príncipe de este mundo. Así lo dijo Jesús en distintas ocasiones. Sin ir más largo, en el propio San Juan, en el Evangelio, en el capítulo 14 y en el capítulo 12. Y recordaréis que cuando las tentaciones en el desierto, después de haber fracasado Satanás, intentando valerse de citas bíblicas, malinterpretadas, claro, pues después de aquel fracaso, el diablo ya se destapó y le dijo, tras haberle mostrado todos los reinos del mundo, está en Mateo, ¿no?, las tentaciones, todo este poder y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy, si pues me adoras. Comentando el texto, apuntan los comentaristas de Verbum Dei una interpretación verdaderamente interesante, digna de tener en cuenta, pues dicen, Satanás, Luzbel, astro excepcional, ¿no sería designado por Dios príncipe de este mundo para el bien? Y al sublevarse y caer, se siguió sintiendo príncipe de este mundo, pero para el mal, príncipe del mal, por al igual que los ángeles de la talla de Gabriel y Miguel. Está claro que fueron designados por Dios para ayudar a los hombres en cuanto se relaciona con el misterio de la encarnación de su único Hijo. ¿No iba Dios a asociar a este gran ángel Luzbel para el mismo misterio? De ser acertado el comentario de estos eruditos a los que he aludido, la duda sobre el pecado del demonio sería resuelta en favor de los teólogos que piensan que fue no aceptar, no servir, no adorar, no reconocer a Jesucristo Dios con la pega de su naturaleza humana, o sea, una naturaleza inferior a la nuestra, inferior a la angélica, que es mucho mayor que la humana, y va y se hace humano para redimir a la gente, pero este hombre está chalado, ¿me entendéis? Hay quien dice, y aseguran los teólogos, que ese fue el gran pecado de los ángeles, el no servir. Pero Dios le ha permitido su poder y trono hasta que termine el plan salvífico. Y claro, Él busca asociados a los que otorga poderes y de los que recibe adoración. Surge algo al parecer imprevisto. En el cuadro de falsa gloria, una de las cabezas fue herida, dice el texto, y no obstante, aún siendo mortal, se curó. Parece muy probable que, en primera interpretación, esté viendo Juan a Roma, herida de muerte como quedó tras el asesinato de Julio César, que parecía el fin del imperio, y no obstante salió delante, hasta quedó más fortificada con Augusto y su afamada paz augusta. Fue tras la muerte de Nerón, que con la guerra civil parecía herida de muerte, también quedó curada, y siguieron las persecuciones contra la Iglesia. Os habréis fijado que una vez más aparece este afán satánico de revedar, de parecerse al Cordero. Herida de muerte la bestia, resucita, igual que el Cordero.
Y como Jesucristo es Dios, y repite la Sagrada Escritura, quien como tú, como dice el Salmo 35, quien como tú, o Yahvé, cantaba Moisés, y el pueblo tras el Mar Rojo, en Éxodo, la bestia hace que sus adoradores griten, ¿quién como la bestia? Por cierto, que este versículo 4 recoge esto, revela posiblemente algo que asusta, pues dice literalmente, adoraron al dragón porque había dado poder a la bestia y adoraron a la bestia. Lucifer lo intentó con Jesucristo y no pudo nada pese a haberle ofrecido todos los reinos del mundo. Ahora vemos que lo que no consiguió de Jesucristo sí lo consigue de los humanos. Pero ¿cómo lo consigue? ¿De qué medio se vale? Le adoraron porque había dado poder a la bestia, dice el texto. Y vimos que los poderes son dominio, poder, dinero, placeres. ¿No estará ahí el gancho? Pero de ser así, fijaros que hay dos adoraciones, al dragón y a la bestia. Al dragón, que sabemos que es la serpiente antigua llamada diablo, o sea, culto de adoración a Satanás, y sabemos que esto es terrible, pero se da, porque hay quienes adoran al demonio y aunque algo se sabe, no sabemos todas las barbaridades que se cometen en estas liturgias diabólicas. Y que, por cierto, para que tengan su validez de cara a esta profanación fuera de todo lugar, están los robos a los sagrarios, desgraciadamente. Y no te voy a decir que un mesío, ¿no? Pero cada 2 por 3 se oye algo de esto, que ha sido robado hostias consagradas, que son los que necesitan. En España sabemos que la masonería sigue el rito escocés antiguo, que tiene 33 grados, y sabemos ya que en el grado 20 se comienzan las tenidas diciendo en el santo nombre de Lucifer. Miedo me da hasta rememorarlo o pronunciarlo. Y sabemos que en el grado 25 adoran a la serpiente como representación de Satanás, y que en el 29, tras declarar guerra a la cruz, se proclama culto a Satanás del fuego y de la carne. Cierto que si conocéis algún masón de grado inferior a los citados, dirá que no es así. Pero es que en la masonería los grados son estancos, ¿no? No sabe uno de grado inferior lo que hacen los de grado superior. Y si sabemos de estos, es por haberlo delatado quienes han pertenecido y han adjurado, y hay nombres en la historia que no os voy a citar, logias y ritos. Pero nos queda también, dice, que adoraron a la bestia cuyos poderes conocemos. Ciertamente, los enganchados idolatran al poder, a la bestia. Y toda idolatría supone también culto al demonio. Y si no, recordemos lo que dijo Moisés. Inmolaron a demonios, no a dioses. Esto está en Deuteronomio. Para los que tomáis nota, Deuteronomio 32:17. Y lo que San Pablo dijo a los corintios, digo que lo que sacrifican los gentiles a los demonios y no a Dios lo sacrifican. Esto es una anécdota que oí yo, que os voy a contar ahora, a Heliodoro, nuestro querido presidente, que en gloria esté, pero él lo contaba de primera mano, o sea, como vivido por él, ¿no? Y nos decía, si queréis que os amenice la clase, os contaré un hecho histórico que me contó un sacerdote familiar. Cuando un masón quería volver a abrazar el cristianismo, al menos en los años en que pasó el hecho, tenía que abjurar de la masonería y para ello en el obispado ante el obispo cumplía una serie de requisitos y contestaciones a preguntas del señor obispo. Esto no con los masones, pero sí para los que han decidido borrarse del cristianismo, los que llamamos apóstatas, ¿no? Sigue ocurriendo.
y esto sí lo he vivido yo en el obispado, no es una anécdota, Diodoro, como entonces el vicario general atendió a uno de estos que habían decidido, algún día dije que me borrara del cristianismo, pero quiero volver. Yo estaba equivocado y desgraciadamente así había, y se siguen dando, que es a lo que me refiero, ¿no? Y cuando vuelven a inscribirle o a aceptar de nuevo en la familia católica dentro de su libro de bautismo, donde se cuenta todo, donde se comenta todo, cuando el representante de la Iglesia, en este caso el vicario general, hoy obispo auxiliar de la diócesis de Getafe, ve oportuno que el arrepentimiento es sincero y que quiere de verdad regresar a la Iglesia. Bueno, esto entre paréntesis, para que veáis que no es solo cierto lo que nos comentaba Heliodoro. Pues bien, como os decía, cuando un masón quería volver a abrazar el cristianismo, en esa época tenía que adjurar y para ello tenía que ir al obispado. Aquella mañana había en la agenda cita de un masón para cumplir esto, ¿no? El señor obispo llegó y mandaron pasar al señor que estaba esperando. Y después de tragarse todo el ritual de contestaciones, el señor obispo quiso charlar con él. Y a las primeras de cambio, el obispo no supo si reír o llorar. No, señor, no. Si yo no he sido nunca eso. Yo soy albañil de Navalcarnero, que me dijeron que tenía que venir el obispado de Madrid a cobrar una factura del arreglo del campanario. Mi primo carnal es el párroco de Navalcarnero y aquí vine. O sea, él lo contaba graciosamente, claro, porque fue así. Estaba esperando el hombre porque había llegado con tiempo de sobra y al llegar el obispo le mandaron pasar. Seguimos con nuestro tema. El siguiente versículo dice que la bestia se le dio una boca para proferir palabras llenas de arrogancia y de blasfemia. Como otras veces, el tiempo que Dios permite para el mal es siempre limitado y remite a ese famoso simbolismo de los 1250 días, 42 meses o un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, que es lo mismo. Sabemos de la arrogancia de los emperadores del tiempo de San Juan. Admitían ser considerados como dioses y tenían títulos blasfemos como Deus, Filius Dei, Salvator. Domiciano los usó en la misma Roma todos, y a su madre, la madre de Domiciano, os recuerdo que la persecución de Domiciano fue mucho peor que la de Nerón, pues llegaron a su madre a llamarle Madre de Dios. Por supuesto, querían no solo a los oídos de los cristianos, sino a de los judíos que creen en un solo Dios. Solo los cristianos, aquellos, soportaron tales arrogancias y tales blasfemias. Si de los presentes hay alguno que dice que sí, les diré entonces que no oye la radio, ni ve ni escucha tertulias de televisión, ni tertulias de pseudo-intelectuales, ni más que un artículo de eminentes escritores, porque por altanería y hasta blasfemia contra el Papa, contra canonizaciones, contra la defensa de la vida, los cristianos de hoy las soportamos de otra manera a punta pala y, por supuesto, también dañan nuestros oídos. Me estoy acordando ahora de una película que, si no ha estado en cartelera en los recientes estrenos, que es una sarta de mentiras cogiendo todo lo peor que se puede coger para elegir un papa en la película famosa del Cónclave. Yo no he hecho más que leer la secuencia y he hablado con una persona que la ha visto. Tremendo, tremendo. No pueden ocurrir, como yo digo, peores cosas para tratar de desacreditar a la Iglesia Católica. Que no, hombre, que no. Vete a tus negocios, haz lo que te dé la gana, pero no digas mentiras a ultranza. Claro, la bestia está suelta, O sea, no nos creemos que eso ya pasó, que era una cosa que escribe San Juan en su época. Estamos diciendo que el Apocalipsis va desde la anunciación de la llegada de Jesucristo al mundo
hasta la parusía, hasta la segunda venida. Luego pasa, ha pasado y pasará todo el tiempo que Dios permita. Una prueba más de ser poderes infernales, porque el versículo 7 precisa aclaración. Dice, fuele otorgado hacer la guerra a los santos y vencerlos. Plinio el joven, en una carta a Trajano, comunicaba que en Bitinia a los acusados de cristianismo les obligaban a adorar la estatua del emperador y que eran ejecutados quienes se negaban. Los santos miembros de la Iglesia dieron su sangre, que es semilla de nuevos cristianos, y en este sentido dice el texto, hacer la guerra a los santos y vencerlos. Pero el triunfo definitivo no admite duda, porque en el capítulo 20, Juan verá a estos mártires, a los que Dios ha permitido quedar como vencidos, les verá reinando con Cristo en sus tronos. El versículo 8 tiene sus dificultades, pues parece que el original está en masculino. Así traducido, por ejemplo, nos dice el texto, todos los habitantes de la tierra no inscritos en el libro le adoraron, y al estar en masculino se refiere al dragón, que dio poderes a la bestia, pero otros comentaristas, otros escritores, por ejemplo la Biblia de Nácar, la de Jerusalén o las Paulinas, lo traducen en femenino, y así el texto dice, todos los habitantes de la tierra inscritos en el libro la adoraron, y en este caso habría que interpretar que adoraron a la bestia, lo que en cierto modo podría suponer adorar a quienes han recibido esos poderes satánicos. Carece de importancia, porque adorar al dragón y adorar a la bestia, al fin y al cabo, es lo mismo. Más duda supone saber si el texto se refiere a que el libro está escrito desde la fundación del mundo o desde la fundación del mundo fue incolado el Cordero. Dice el texto, cuyo nombre no está inscrito desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. Y ahí andan los exegetas, analizando los que saben. Unos dicen que se refiere al libro escrito desde la fundación del mundo y alegan citas del capítulo 17, del capítulo 21 al que llegaremos, y otros dicen que el sacrificio de Cristo fue determinado en el seno de la divinidad desde la eternidad, y en este sentido presentan, sin ir más largo, la cita del primer Papa. La primera carta de Pedro, en el capítulo 1, dice, sino la sangre preciosa de Cristo como Cordero, sin defecto ni mancha, ya conocido antes de la creación del mundo y manifestado al fin de los tiempos por amor vuestro. De cualquier forma, no creo valga la pena andar con mucho interés por una u otra, porque lo que no admite duda es que Dios está fuera del tiempo, o lo que es lo mismo. En Dios todo es eternidad, todo es un eterno presente, y San Pablo, escribiendo a los Efesios, hablando de Jesucristo y de nuestra elección, dice, en Él nos eligió antes de la constitución del mundo. A mí esta cita, porque estoy dando el curso de Efesios en una parroquia, en mi parroquia en concreto, me llama poderosísimamente la atención. Pasamos sobre las citas, porque las leemos, porque lo escuchamos alegremente, ¿no? Pero ¿hemos calado en el sentido que esto tiene? En Él nos eligió antes de la constitución del mundo. A ti, a mí, a ti, a mí. Antes del hágase la luz. Y ya estaba yo allí, en el pensamiento del Señor, de Dios eterno. Pues mira, palabra de Dios. O no lo creemos o no lo creemos, pero ahí está, en la carta a los Efesios. Resulta consolador, esperanzador y supone una gozada de saber que nuestro Jesús, el mismo que recibimos en la Eucaristía, que hemos comulgado hace media hora, el que nos ofrece su amistad y nos admite en su intimidad, tiene el libro de la vida en sus manos. ¿O quién nos abatirá? Y por último, lo otro os lo he ido diciendo para poneros deberes.
os vais a escapar. Ahora vamos a leer de este capítulo 13, donde estamos, del 9 al 17, para que lo escuchemos todos. Pero hasta este 9 os lo he contado yo todo, aunque hagáis los deberes en casa, de leer hasta el capítulo 9. Leemos ahora capítulo 13, del 9 al 17. Si alguno tiene oídos, que oiga. Si alguno está destinado a la cautividad irá. Si alguno mata por la espada morirá. En esto está la paciencia y la fe de los santos. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los del cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerció toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella e hizo que la tierra y todos los moradores de ella adorasen a la primera bestia, cuya llaga mortal había sido curada. Hizo grandes señales hasta hacer bajar fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Extravió a los moradores de la tierra con las señales que le fue dado ejecutar delante de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hiciesen una imagen en honor de la bestia, que tiene una herida de espada y que ha revivido. Fuese dado infundir espíritu en la imagen de la bestia, para que hablase la imagen e hiciese morir a cuantos no se postrasen ante la imagen de la bestia. E hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se le imprimiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que nadie pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está la sabiduría, el que tenga inteligencia calcule el número de la bestia, porque el número de hombre, su número es 666. Perfecto. Hay un marcado interés en repetirnos que el que tenga oídos que oiga. Es el respeto que Dios, que todo lo puede, tiene a la libertad humana. Podemos tener oídos, pero negarnos a oír. También el versículo 10 puede interpretarse de 2 formas. Una sería advertir que el culpable recibirá su merecido, y al decir su, quiere decirse que no será para todos igual. Y sabemos que en el estado de condenación, en lo que es en el infierno, no todos padecen por igual, sino en proporción a su maldad. Así se explica lo que dice: si destinado a la cautividad, si mata la espada morirá, etc. Otra interpretación es que los decretos divinos son inexorables, por más que nos empeñemos en lo contrario. Así, el destino a la cautividad, etc., es interpretación que sería de acuerdo con lo que sigue. En esto está la paciencia y la fe de los santos, o lo que es lo mismo, aceptar los decretos divinos y dar testimonio. Para lo que se necesita 2 cosas: paciencia y fe. La primera bestia que dijo vio salir del mar, la que en primera interpretación pudiera ser el Imperio Romano, o sea, Occidente, la vio con aquellos poderes y fuerza simbolizados en sus 10 cuernos. Era fuerza de dominio, conquista, sujeción. Y esta segunda, que dice ahora subir de la tierra, es como el dragón, pero se presenta como cordero. Ahí está la astucia de Satanás. Por eso, aun sin presentarse con tantos poderes, como simbolizan los 10 cuernos, sino con 2 semejante a un cordero, dice el texto su lenguaje como de dragón. Luego, lenguaje astuto, maléfico, venenoso, blasfemo. El autor sagrado quiere mostrar el gran peligro que supone para la Iglesia la acción de esta segunda bestia. Es mucho peor que la persecución y daño físico, porque son fuerzas del intelecto, son fuerzas filosóficas, errores en religiosos, herejías, medias verdades. Y esas las tenemos ahora sí y dentro de un rato también, y no se os ocurra poner la P. Que lo veis todo seguido. Jesús ya había advertido a los suyos del gran peligro de quienes con piel de ovejas son lobos rapaces. Dice el libro que esta bestia hacía prodigios, extraviando a los moradores de la tierra,
con las señales que le fue dado ejecutar. Damos por comentado en la introducción el capítulo de exigir adoración, tener vida moral, revivir, etc. Así como el hacer morir a cuantos no se postrase ante la imagen de la bestia. En cuanto a prodigios, entre los que dice el texto que hacía hablar a la imagen, se sabe que abundaba el fraude respecto de los símbolos. Solo a título recordatorio. El templo de Mitra encontraron unos tubos que hacían aparentemente hablar al ídolo, y Atenágoras, filosófico del siglo II, convertido, y Luciano, hablan de estatuas huecas en las que se metía un hombre y simulaban que hablaba el ídolo. Esto es también servido por la historia, pero prodigios satánicos hubo entonces, ha habido siempre y seguirá habiendo, incrementados en el final de los tiempos, como dice San Pablo, escribiendo la segunda carta a los de Tesalónica. La venida del inicuo irá acompañada del poder de Satanás, dice, de todo género de milagros, señales y prodigios, de seducciones, etcétera, etcétera. Lo traducimos al román paladino, a lo que está pasando actualmente con nuestros ancianos encajeros en tantísimas situaciones. El engaño, como queráis y por donde queráis. Y no te metas en internet, que por hacer A, haces B, está de tal manera concebido que te suscribes a no sé qué historia que tú no tenías ni pensamiento. Por tanto, las trampas están a la orden del día. Me imagino que sabréis en qué se diferencian estos prodigios, aunque sean ejercicios sobre las leyes naturales de los milagros obrados por la fe de los santos. Los milagros son para bien, causan aumento de la fe, piedad, etc. Y los prodigios son satánicos, para el mal, para atrapar almas, para causar males, etcétera, etcétera. Satanás, al buscar la perdición de la raza humana, no tiene distinciones y va a por todos. Como dice el versículo 16, que nos ha leído Carmen, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y siervos, y a quienes aceptan la marca de la bestia como cosa suya, como se marcaba a los esclavos. Sí, nos da tiempo todavía un poquito aquí. Y a estos se les facilita el medrar, el negociar, excluyendo a quienes no tengan marcados. Y en esto hace falta sumarse nada más a la política en España. Y de nuevo volvamos a que, saltando de aquellos tiempos a los nuestros, pues hay, yo conozco, y de primera mano, y está aquí su padre, la trampa que quisieron hacer a los chicos de Retamar, cuando se examinó mi sobrino, solicitándole lo que le pareció oportuno, pero lo hicieron tan mal que se dieron cuenta que eso no podía ser. Pero entre los tribunales, entre los observadores, ¿es así o no, Luis? Había ir a por este colegio, que no alcancen estos puntos. Pero bueno, ¿qué me está usted diciendo? ¿Qué me está usted diciendo? Pues de eso, queridos amigos, así. Iba a meterme ya con el capítulo, o sea, con el 666, y empezaríamos leyéndolo, pero hacemos lo del otro día. Nos quedamos aquí y sabemos dónde empezamos. Vamos a empezar leyendo de este capítulo 13, el versículo 18, y empezamos a explicar lo del número de la bestia. ¿Os parece? Pues venga, con este de un bizcocho, hasta el lunes que viene a las 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen bella como la luna, bendecida del cielo, en cuyos rostros se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas.
reflejándote en el rostro de tus ojos, luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestra ciudad la victoria. Somos las débiles y nuestro enemigo se ensoberbece con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie, teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino